Las mañanas de invierno en Cleveland siempre comenzaban tranquilas desde la ventana de la oficina de Catherine Martin, con vista a las calles cubiertas de nieve. Podía ver cómo los autos llegaban uno tras otro al estacionamiento del hospital. Como pediatra con 10 años de experiencia, Catherine estaba acostumbrada a esa rutina matutina, pero, aún así, todo se había sentido diferente en los últimos meses. Tomó el portarretratos de su escritorio, una foto del día de su boda con James, a ambos sonriendo, llenos de esperanza. James, un exitoso abogado corporativo, siempre había sido su apoyo, especialmente desde aquel día. Inconscientemente, Catherine colocó una mano sobre su abdomen. Habían pasado 5 meses desde que perdieron al bebé que tanto esperaban. Un dolor abdominal repentino, seguido de una larga noche en el hospital. Después, la expresión de disculpa del médico. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El primer paciente está listo, anunció la enfermera. Catherine respiró hondo y recuperó su sonrisa profesional. Ese era su mecanismo de defensa, sumergirse en el trabajo. Ya habría tiempo para sanar, cuando James volviera a casa y pudieran encontrar consuelo en los brazos del otro. Sonó el teléfono de la oficina. Catherine levantó el auricular. «Bueno, Katy, soy mamá», dijo la voz familiar al otro lado de la línea. Catherine cerró los ojos un momento. La voz de su madre, Elizabeth, siempre le causaba un poco de tensión. «Buenos días, ¿necesitas algo?» Solo quería confirmar lo del Día de Acción de Gracias. Ah, y también invité a la mamá de James, ya que será la primera vez que la conozca. Quiero que todo salga perfecto. Ya sabes cómo son las cosas en los círculos sociales de Cleveland. Elizabeth Anderson era una figura respetada como dueña de una cadena de boutiques de lujo. Siempre le habían importado las apariencias, la reputación y, por encima de todo, preservar la imagen de una familia perfecta. «¿Invitaste a la mamá de James?», preguntó Catherine, sorprendida. «Claro, es parte de la familia, especialmente después de, ya sabes, el reciente evento. Parece que te ha estado cuidando bien». El evento, así era como su madre se refería al aborto espontáneo, como si se tratara de un simple contratiempo, algo que, según ella, había manchado la impecable imagen de la familia. «Gracias. Eleanor es una persona maravillosa», respondió Catherine con sinceridad. La mamá de James, Eleanor Martin, era una de las personas más compasivas que había conocido, y después de perder a su bebé, había sido un verdadero apoyo para ella. Como filántropa local, Eleanor participaba en muchas actividades de apoyo para mujeres y niños, pero más allá de eso, le había ofrecido a Catherine amor y un apoyo incondicional, a diferencia de Elizabeth. «Ah, por cierto, Victoria y Tom también van a venir. Traerán al pequeño Timothy», añadió Elizabeth, con un tono en el que se notaba el orgullo. La hermana de Catherine, Victoria, llevaba una vida aparentemente perfecta. Había heredado los valores de su madre, era una ama de casa dedicada con un hijo de 3 años y siempre parecía desempeñar el papel de la madre ideal. «¿Y cómo está papá?», preguntó Catherine, refiriéndose a su padre, Thomas. Él, un profesor universitario jubilado, a menudo parecía estar a la sombra de la fuerte personalidad de su madre. Se protegía de las tensiones familiares refugiándose en su estudio, entre libros y viejas investigaciones. «Igual que siempre», respondió Elizabeth con un dejo de irritación, encerrado en su estudio sin querer que nadie lo moleste. Después de colgar, Catherine se quedó mirando por la ventana. El Día de Acción de Gracias siempre había sido un momento para reunir a la familia. Para entonces, ella ya debería estar embarazada de 7 meses, celebrando con sus seres queridos, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella. Sacó su celular y le envió un mensaje a James. «Mamá invitó a Eleanor para el Día de Acción de Gracias. ¿Está bien?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Por supuesto, somos un equipo. Vamos a superar esto juntos». Catherine sonrió. James siempre había sido su roca en cualquier tormenta. Estaba a su lado, y también lo estaba Eleanor. Esa noche, Catherine y James estaban sentados en el sofá de la sala, bebiendo vino y reflexionando sobre el día. «Me pregunto por qué mi mamá invitó de repente a Eleanor», comentó Catherine en voz baja. James se encogió de hombros. «Mi mamá estaba contenta. Ha querido conocer bien a tu familia desde hace tiempo. Pero el Día de Acción de Gracias es...». Catherine buscó las palabras con cuidado. «Las reuniones familiares a veces pueden ser tensas, sobre todo porque mi mamá y Victoria no entienden mucho nuestra situación». James le apretó suavemente la mano. «Todo estará bien. Mi mamá está de nuestro lado. Pase lo que pase, nos apoyaremos mutuamente». Catherine se recargó en él.
encontrando consuelo en sus palabras, aunque en el fondo, la ansiedad seguía presente. Durante años había soportado las críticas sutiles y las constantes comparaciones de su madre y su hermana, críticas por priorizar su carrera médica, por no casarse a tiempo, y, ahora, después del aborto espontáneo, no podía evitar preguntarse cómo la verían. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Eleanor. «¿Qué te parece si almorzamos mañana?», dijo con su habitual calidez. «Tengo unos pendientes cerca de tu hospital». Catherine sonrió. El momento no podía haber sido más perfecto. Era como si Eleanor siempre apareciera justo cuando más la necesitaba. «Sí, me encantaría», respondió Catherine con una sonrisa. Al día siguiente, en un pequeño café de la ciudad, Eleanor saludó a Catherine con su calidez habitual. Era una mujer elegante, pero con los pies bien puestos en la tierra. Su presencia siempre resultaba reconfortante. «Gracias por la invitación para el Día de Acción de Gracias», dijo Eleanor. «Tu mamá fue muy amable por teléfono». Catherine soltó una pequeña risa. Esa es su voz social. Está desesperada por mantener su reputación como la anfitriona perfecta. Eleanor le tocó suavemente la mano. «¿Estás bien? El Día de Acción de Gracias puede ser emotivo, especialmente este año». Catherine respiró hondo antes de responder. «Para ser honesta, estoy un poco nerviosa. Mamá y Victoria no son muy comprensivas con lo de mi aborto espontáneo. Para ellas, parece que fue consecuencia de estar tan enfocada en mi carrera». «Tonterías», dijo Eleanor con firmeza. «Eres una doctora increíble y, algún día, serás una madre maravillosa. El momento y la forma no importan, lo que realmente importa es el amor». Esas palabras rompieron las barreras que Catherine había construido en su interior. Sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. Era justo lo que necesitaba escuchar: apoyo incondicional y una comprensión genuina. El Día de Acción de Gracias. Catherine y James llegaron a la lujosa casa de los Anderson. Al abrirse la puerta, Elizabeth los recibió con su impecable maquillaje y peinado perfecto. «Katy, James, llegan tarde», dijo Victoria desde la sala, donde jugaba con Timothy. Su cabello estaba cuidadosamente arreglado y llevaba puesto un costoso suéter de cachemira. «¿Eleanor ya está aquí?», preguntó Catherine, tratando de ignorar el tono de su hermana. «Sí, llegó a tiempo», respondió Elizabeth con un toque de sarcasmo. Al entrar en la sala de estar, Eleanor se levantó del suelo con una cálida sonrisa para darles la bienvenida. Al parecer, había estado jugando con Timothy. «Por fin llegaron», exclamó mientras los abrazaba con cariño. Victoria recogió a su hijo y, con una sonrisa calculada, comentó: «Ha pasado un tiempo, te ves bien. ¿Has subido de peso?». El primer golpe sutil. Catherine mantuvo la compostura y respondió con una sonrisa: «El trabajo ha estado pesado. No he tenido tiempo para hacer ejercicio». En ese momento, Thomas salió de su estudio. Aunque siempre parecía distante, abrazó a su hija con afecto. «Me alegra que hayas venido», dijo con una calidez genuina en la mirada. A pesar de las apariencias, Catherine podía sentir las miradas frías de su madre y hermana. Esas pequeñas pullas disfrazadas de comentarios inofensivos, los intercambios silenciosos de miradas críticas y las sutiles desaprobaciones hacia su carrera. «Todos a la mesa. La cena está lista», anunció Elizabeth con su sonrisa de anfitriona perfecta. Mientras la familia se trasladaba al comedor, Catherine respiró hondo. Sabía que sería una noche larga. James, percibiendo su tensión, le apretó suavemente la mano y susurró: «Estamos juntos en esto». Desde el otro lado de la mesa, Eleanor también le dedicó una sonrisa tranquilizadora. En el elegante comedor de los Anderson, la mesa estaba llena de una lujosa cena de acción de gracias. El resplandor de un candelabro de cristal iluminaba el festín, mientras los aromas de los platillos caseros llenaban la habitación. Elizabeth comenzó a cortar el pavo con precisión, y todos ofrecieron palabras de elogio. «El pavo de este año se ve especialmente delicioso», comentó Eleanor, levantando con elegancia su copa de vino. «Gracias por la maravillosa hospitalidad». Elizabeth sonrió con satisfacción. «Gracias. Nuestras tradiciones de acción de gracias son lo más importante para nuestra familia. Hagamos un brindis». Thomas levantó su copa. «Por la familia, la salud, y por reunirnos de nuevo el próximo año». El suave tintineo de las copas rompió el silencio y, por un breve instante, la atmósfera se sintió cálida y armoniosa. Bajo la mesa, Catherine apretó la mano de su esposo. «Hasta ahora, todo bien». «Catherine, pásame tu plato», dijo Elizabeth, ofreciéndole una rebanada de pavo. Cuando Catherine extendió el plato, su madre hizo una pausa y la recorrió con la mirada de arriba abajo.
¿Has subido de peso? Ya no estás embarazada, deberías tener más cuidado. El aire pareció volverse denso. Por un segundo, el silencio se apoderó de la mesa. James le apretó el muslo con firmeza, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Eleanor abrió los ojos con incredulidad. Elizabeth, advirtió Thomas con un tono serio. Elizabeth se encogió de hombros. Es deber de una madre preocuparse por su hija. Catherine respiró hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con salir. Gracias, pero estoy bien con mi cuerpo. En medio de la tensión, Victoria soltó una risa ligera mientras acariciaba el cabello de Timothy. Mamá, no digas esas cosas, pero bueno, las madres siempre tenemos que pensar en nuestros hijos. Esas palabras fueron como sal en una herida abierta. Catherine bajó la mirada y siguió comiendo en silencio, aunque sus manos temblaban ligeramente. Como si nada hubiera pasado, Victoria cambió el tema a su hijo. Timothy ya está listo para el kinder. Su maestra dice que es extremadamente inteligente, seguro seguirá los pasos del abuelo Thomas. Thomas sonrió con ternura a su nieto. Es un niño maravilloso. Justo cuando Catherine pensó que la conversación avanzaba, la voz de Elizabeth volvió a romper el frágil equilibrio. Catherine, ¿tú y James están intentando tener otro bebé? Catherine casi se atragantó con el bocado que tenía en la boca. Mamá, ese es un asunto privado. Por supuesto que lo es, pero como tu madre, me preocupa. Ya tienes 35 años, el tiempo no se detiene. Elizabeth, intervino Eleanor en voz baja, con un tono que buscaba calmar las cosas. Pero Elizabeth agitó la mano, desestimando la intervención. Tú me entiendes, Eleanor, eres madre de un hijo único, pero yo tengo 2 hijas, solo quiero lo mejor para ellas. Le dio un sorbo a su vino, haciendo girar la copa lentamente entre sus dedos. De hecho, he estado pensando en tu incidente. La palabra golpeó a Catherine como un balde de agua fría. ¿Incidente?, susurró, sintiendo como su estómago se revolvía. Tu aborto espontáneo, respondió Elizabeth con una franqueza cruel. Vamos, como doctora deberías haber sabido los riesgos, las largas horas, el estrés, y bueno, tu edad también. El tono de su madre era ligero, como si estuviera comentando algo trivial, pero cada palabra se sentía como un puñal. Por favor, no ahora, pidió Catherine con la voz temblorosa. Pero Elizabeth no se detuvo. En cierta forma, tu aborto podría haber sido una bendición para la familia. Para serte honesta, Catherine, siempre has estado tan enfocada en tu carrera que no pensé que estuvieras lista para ser madre. Quizás, nos ahorraste tener una adición defectuosa en la familia. Una risa nerviosa recorrió la mesa. Nadie sabía qué decir. Thomas cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer de la escena. Eleanor, en cambio, tenía el rostro rojo de furia contenida. Victoria, ajena a la devastación que sus palabras causaban, abrazó a su hijo con una sonrisa triunfante. Supongo que solo las verdaderas madres pertenecen aquí. Las manos de Catherine temblaron mientras apretaba con fuerza los cubiertos. El mundo a su alrededor se volvió borroso. En su mente, las imágenes la abrumaban, la vida que había perdido, las noches interminables de llanto, el vacío que dejó en su corazón, y ahora, ni siquiera su propia madre la veía como una verdadera madre. Catherine se levantó lentamente de su silla. De repente, la habitación se llenó de una tensión sofocante. Katy, susurró James, llamándola suavemente por su nombre. Pero Catherine no se movió, su mirada se clavó en su madre. El rostro de Elizabeth, aunque marcado por el paso de los años, conservaba su elegancia y frialdad, la mujer a la que había admirado, amado y, a veces, temido. James se puso de pie y colocó una mano firme sobre el hombro de su esposa. Su mirada, normalmente cálida, se volvió gélida al dirigirse a su suegra. Elizabeth, o te retractas de lo que acabas de decir, o nos vamos. La expresión de Elizabeth reflejaba sorpresa, como si no comprendiera por qué sus palabras habían causado tanto daño. Bueno, James, yo solo dije la verdad. Como familia, ¿no deberíamos ser honestos? Eso no es honestidad, es crueldad, intervino Eleanor, poniéndose de pie. Su voz era tranquila, pero su determinación era inquebrantable. No esperaba que el día de Acción de Gracias en esta casa fuera tan frío. Victoria puso los ojos en blanco, claramente molesta por la confrontación. Por favor, todos están exagerando, mamá solo está preocupada. Fue entonces cuando Catherine habló, su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de una fuerza inquebrantable. Durante 2 años, James y yo hemos querido un bebé,
El día que aborté, sentí que había fallado, no solo como doctora, sino como mujer y como madre. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Pero ahora me doy cuenta de que no fui yo quien falló, fuiste tú, mamá. Fallaste en mostrar amor y apoyo cuando más lo necesitaba. Elizabeth abrió la boca para responder, pero Catherine levantó una mano, pidiéndole silencio. Las palabras que dijiste esta noche no fueron solo opiniones, descartaron mi dolor, invalidaron mi experiencia, y lo peor de todo, insultaron la vida que perdí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no dejó que su voz vacilara. Mamá, nos vamos, y mañana, por favor, reflexiona sobre lo que dijiste esta noche. Se quedó en silencio por un momento, observando a la mujer que le había dado la vida pero que, en ese instante, le rompía el corazón. Te amo, añadió con firmeza, pero ahora mismo, no puedo perdonarte. Colocó cuidadosamente la servilleta sobre la mesa y salió del comedor con James y Eleanor caminando a su lado. Elizabeth se quedó sentada en silencio, con la vista perdida, mientras James cerraba la puerta detrás de ellos. A la mañana siguiente, la figura de James entrando al imponente rascacielos de Cleveland se veía diferente de lo habitual. Su postura, firme y decidida, reflejaba la ira que hervía en su interior. Los eventos de la noche anterior no dejaban de repetirse en su mente, el dolor en el rostro de su esposa, las palabras crueles de Elizabeth, la sonrisa cínica que lo había desafiado. James, pensé que hoy era día festivo, dijo Michael, uno de sus colegas, con una ceja levantada de sorpresa. Tengo un asunto urgente, respondió James con frialdad. Reserva una sala de juntas y llama a Karen del departamento de impuestos y a David de la empresa. Michael, aunque sorprendido por el tono inflexible de James, asintió sin hacer más preguntas. ¿Pasa algo grave?, se atrevió a preguntar después de un momento. James exhaló lentamente, intentando contener la furia que lo consumía. Sí, tiene que ver con la forma en que mi esposa fue tratada anoche por su familia. Michael parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Vas a retomar el caso de Anderson Boutique? Los ojos de James brillaron con determinación. Sí, por respeto a mi suegra, me mantuve al margen, pero eso se acabó. Es momento de aplicar la ley como corresponde. En la sala de juntas, mientras los abogados comenzaban a reunirse, James se preparó para lo que estaba por venir. Esta vez, no mostraría piedad. James explicó con calma. La empresa de Elizabeth Anderson, Anderson Boutiques, ha tenido problemas legales desde hace tiempo. Detalló las preocupaciones relacionadas con las condiciones laborales de los empleados, los contratos con socios comerciales y varias irregularidades en el manejo de impuestos. Hasta ahora, por consideración a mi suegra, había dejado este caso en manos de otros colegas, pero a partir de hoy, lo manejaré personalmente, declaró con una expresión seria. Revisaré a fondo todas las pruebas y, si es necesario, tomaré acciones legales. No se involucrarán sentimientos personales. Procederemos desde un enfoque estrictamente legal. Mientras tanto, en otra parte de Cleveland, Eleanor asistía a una reunión de emergencia de la junta directiva de una organización local de apoyo a las mujeres. Vestida con un traje elegante, entró a la sala de juntas con una determinación poco habitual en ella, quien siempre mantenía una actitud serena. Gracias a todos por estar aquí hoy, dijo, mirando a los miembros de la junta sentados frente a ella. Siento que debo plantear un tema importante antes de que nuestra organización elija a su próxima presidenta. Las miradas curiosas se posaron en ella. Eleanor no solo era una de las figuras más respetadas en los círculos de caridad de Cleveland, también era conocida por su compromiso inquebrantable con la causa. Estoy al tanto de que Elizabeth es una de las candidatas para ocupar la presidencia, continuó con voz firme, pero debemos reflexionar si realmente representa los valores y la misión de nuestra organización. Con una calma calculada, Eleanor relató en detalle lo sucedido en la cena de Acción de Gracias. Habló sobre las palabras crueles de Elizabeth hacia una mujer que había sufrido un aborto espontáneo y el significado hiriente detrás de esas palabras. Nuestra misión es apoyar y respetar a todas las mujeres, dijo con firmeza. Honestamente, no creo que alguien que desprecia a una mujer en su momento más vulnerable deba representar una organización que lucha precisamente por proteger a las mujeres. Su declaración dejó un silencio tenso en la sala, pero su mensaje estaba claro. Mientras tanto, Catherine seguía con su rutina en el hospital, revisando pacientes como cualquier otro día. Sin embargo, su corazón seguía inquieto. La noche anterior, después de llegar a casa, por fin había dejado salir todas las emociones que había reprimido durante años. En los brazos de James, lloró abiertamente,
hablando del abuso verbal de su madre y de la traición de su hermana. Un golpeteo suave en la puerta de su oficina la sacó de sus pensamientos. Doctora, Catherine, su madre está al teléfono, anunció una enfermera. Catherine cerró los ojos un momento, respiró hondo y tomó el auricular. Sí, respondió con voz calmada. Catherine, quiero hablar sobre lo que pasó anoche, dijo Elizabeth. Su voz sonaba más nerviosa de lo habitual. Estoy en el trabajo ahora, mamá, contestó Catherine con frialdad. Y lo que dijiste no se olvida tan fácil. Estás siendo demasiado sensible, yo solo. Estoy en el trabajo, la interrumpió Catherine con firmeza. Honestamente, no estoy lista para hablar contigo. Dame tiempo. Sin esperar respuesta, colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Por primera vez, sintió la necesidad de alejarse de la toxicidad de su madre y de su hermana. En las semanas siguientes, la situación se complicó rápidamente para Elizabeth. La empresa Anderson Boutiques comenzó a enfrentar auditorías fiscales e inspecciones laborales, aunque oficialmente James no estaba involucrado. Detrás de escena brindaba apoyo legal a los denunciantes, asegurándose de que las irregularidades salieran a la luz, una tras otra. Esto es un asunto de negocios, le explicó a su esposa una noche. Si ella violó la ley, debe enfrentar las consecuencias. Al mismo tiempo, la reputación de Elizabeth en los círculos sociales se vino abajo. El tema que Eleanor había planteado en la junta se discutió seriamente, lo que llevó a que Elizabeth tuviera que retirarse voluntariamente de la candidatura a la presidencia. Además, fue presionada para renunciar a otras organizaciones en las que formaba parte de la junta directiva, alegando circunstancias personales. Una noche, mientras Catherine y James disfrutaban de una tranquila cena en casa, el timbre de la puerta sonó de repente. Al abrir, Catherine se encontró con Victoria. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de tanto llorar, y el maquillaje corrido. Por favor, escúchame, suplicó con voz quebrada. Catherine vaciló por un momento, pero finalmente la dejó pasar a la sala de estar. Entre lágrimas, Victoria explicó la gravedad de la situación. La empresa de su esposo tenía vínculos estrechos con Anderson Boutiques y también se estaba viendo afectada por las investigaciones. Además, la reputación de la familia se estaba deteriorando rápidamente en la comunidad. Catherine la escuchó en silencio, pero por primera vez en su vida, no se sintió obligada a cargar con los problemas de su hermana. El daño ya estaba hecho, y no sería tan fácil repararlo. Mamá llora todos los días, dijo Victoria con la voz temblorosa. Cree que todo esto es tu venganza. Katy, por favor, detén esto. Catherine la miró con calma, sin mostrar ninguna emoción. Victoria, esto no es venganza, son consecuencias. Consecuencias de las acciones de mamá y de tus palabras. Pero somos familia, gritó Victoria, desesperada. ¿Familia?, repitió Catherine en voz baja. La noche de Acción de Gracias. Tú y mamá insultaron al bebé que perdí, y ahora vienes a pedirme ayuda. ¿Eso es lo que significa ser familia? Por primera vez, Victoria guardó silencio. Una expresión de comprensión apareció lentamente en su rostro. Unos días antes de Navidad, Elizabeth finalmente llamó a Catherine directamente. Su voz ya no tenía la misma fuerza ni la confianza de antes. Por favor, déjame hablar contigo para resolver todo esto, suplicó. Quiero que toda la familia se reúna en Navidad. Lo siento, pero esta Navidad la pasaré con mi nueva familia, respondió Catherine con calma. ¿Nueva familia? La voz de Elizabeth se quebró. Sí, James, Eleanor, y los niños del orfanato al que ella apoya. Catherine explicó con serenidad. Planeamos repartir regalos y cenar juntos. Este es el tipo de familia que siempre he buscado, un lugar donde las personas se apoyen y se quieran de verdad. Después de colgar, Catherine se quedó mirando el paisaje nevado a través de la ventana. Su corazón cargaba con algo de dolor, pero también con una sensación de libertad, y una expectativa de nuevas posibilidades. En las últimas semanas, ella y James habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de adoptar. Eleanor les había enseñado sobre los niños que necesitaban hogares llenos de amor. Nuestra familia está definida por el amor, no por los lazos de sangre, susurró Catherine con suavidad. Cuando llegó la primavera tardía a Ohio, pequeños brotes comenzaron a asomar en el jardín de Catherine, anunciando el inicio de una nueva vida. Una mañana, ella se paró junto a la ventana de la sala, sosteniendo un documento en las manos. La revisión fue aprobada, dijo, dándose la vuelta con una sonrisa radiante. James la abrazó con fuerza. Es maravilloso, tenemos que abrir una botella de champaña. Justo en ese momento, el teléfono de Catherine sonó, miró la pantalla y vio el nombre de Victoria. Suspiró. Desde Navidad,
Había mantenido el contacto con su familia biológica al mínimo, solo mensajes cortos y saludos superficiales. Al contestar, escuchó el llanto de su hermana al otro lado de la línea. «Por favor, ayúdame», suplicó Victoria, con la voz quebrada. «La empresa de mamá se declaró en quiebra, y la de Tom también está en problemas. Podríamos perder la casa». Catherine desvió la mirada hacia la ventana. Su vida apenas comenzaba a avanzar de nuevo. Ella y James estaban a punto de dar la bienvenida a las gemelas Lily y Rose a su hogar. ¿De verdad estaba lista para abrir de nuevo esas viejas heridas? «Hablaré con James», dijo finalmente, «pero no puedo prometerte nada». Después de colgar, Catherine le explicó la situación a su esposo. Él la escuchó con atención, reflexionó unos momentos y, finalmente, sugirió: «Tal vez deberíamos hablarlo también con Eleanor». Al día siguiente, así lo hicieron. Eleanor escuchaba en silencio mientras sostenía una taza de café en la casa de Catherine. «Decidas lo que decidas, te apoyo», dijo finalmente, «pero recuerda algo, el perdón no es para la otra persona, es para ti». Ese fin de semana, un auto desconocido se detuvo frente a la casa de Catherine y James. Elizabeth y Victoria bajaron del vehículo. Ya no tenían esa actitud segura de siempre, ambas se veían cansadas. La ropa de diseñador de Elizabeth ya no se veía tan impecable como antes, y el rostro de Victoria reflejaba una preocupación profunda. «Gracias por recibirnos», dijo Elizabeth con una sonrisa nerviosa. Catherine la saludó con calma. «Por favor, pasen». En la sala, Eleanor ya estaba sentada, observándolas con una expresión neutral. Elizabeth dudó un momento antes de tomar asiento. La tensión en el aire era palpable. «¿Quieren algo de tomar?», ofreció Catherine. «No, gracias», respondió Elizabeth en voz baja, claramente incómoda. «Vine a hablar directamente, porque eres nuestra última esperanza». Catherine se quedó en silencio mientras James se acercaba y se sentaba a su lado. «¿Puedes explicarte mejor?», preguntó él con voz firme. Elizabeth y Victoria se turnaron para explicar la situación. Las boutiques Anderson habían recibido una fuerte multa tras la auditoría fiscal, lo que las llevó a una deuda abrumadora. Además, el esposo de Victoria, Tom, había perdido importantes inversiones por su conexión con la empresa, y ahora estaban al borde del colapso financiero. «Quiero que nos ayudes, porque somos familia», dijo finalmente Elizabeth. «Tú y James tienen recursos, ¿cierto? ¿Podrían prestarnos algo?». El silencio se apoderó de la habitación. Catherine observó a su madre y a su hermana. Las palabras que le habían lanzado aquella noche de acción de gracias resonaban en su mente: madre real defectuosa. Las mismas personas que la habían juzgado y herido, ahora estaban ahí, pidiendo ayuda. «¿Por qué debería ayudarlas?», preguntó Catherine en voz baja. «Esa noche, se burlaron de mi dolor. Llamaron defectuoso al hijo que perdí. ¿Por qué debería tenderles la mano ahora?». Victoria rompió en llanto. «Me equivoqué», susurró. «Esa noche dije cosas que no debía, pero por favor, piensa en Timothy. Él no tiene la culpa, es solo un niño». Elizabeth también tenía lágrimas en los ojos. «Catherine, su voz temblaba. «No supe qué decir, no supe cómo manejarlo, no quise lastimarte». «¿No quisiste lastimarme?», repitió Catherine, con un toque de amargura en la voz. «¿De verdad crees eso?». Elizabeth cerró los ojos y respiró profundamente antes de hablar de nuevo. «Estaba celosa», admitió con dificultad, «celosa de que tú tuvieras éxito como doctora. Elegiste tu propio camino y viviste ignorando mis consejos. Me duele que te niegues a vivir como yo». La habitación quedó en silencio de nuevo. Catherine estaba sorprendida por la confesión de su madre. Siempre había pensado que Elizabeth estaba decepcionada de ella por no ser perfecta como lo era su madre, pero la verdad era muy distinta. Su madre, en realidad, había estado celosa de su independencia. Con voz firme, Catherine respondió: «Como dijiste, solo la familia real pertenece aquí, pero la verdadera familia no se define por los lazos de sangre. Es aquella donde las personas se respetan y se apoyan mutuamente». Se levantó, miró a James y salió por unos momentos. Al regresar, traía unos documentos en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó Elizabeth, con el ceño fruncido mientras tomaba los papeles. «Es una propuesta para hacernos cargo de la deuda de tu empresa», explicó James con calma. «Como abogado, puedo adquirir y reestructurar la compañía. Los empleados conservarán sus trabajos, y la marca continuará, pero hay algunas condiciones». Elizabeth y Victoria intercambiaron miradas. Sus expresiones mezclaban esperanza y miedo. «¿Qué tipo de condiciones?», preguntó Elizabeth con voz temblorosa. Catherine se inclinó ligeramente hacia adelante. «Primero,
Tú y Victoria se ofrecerán como voluntarias en un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido un aborto espontáneo o que enfrentan problemas de infertilidad. Deben dedicar al menos 8 horas a la semana durante un año. ¿Voluntarias?, repitió Victoria con una expresión de desconcierto. Sí, asintió Catherine, en la organización que dirige Eleanor. Ahí, escucharán las historias de las mujeres que han pasado por situaciones como la mía, aprenderán de su dolor y entenderán cómo brindar apoyo real. Y segundo, intervino James, con un tono más serio. Deberán ofrecer una disculpa pública a Catherine y a todas las mujeres que han vivido experiencias similares. Elizabeth sostenía los documentos con las manos temblorosas. Era evidente que estaba atrapada entre el orgullo y la necesidad. Dame tiempo, murmuró finalmente. Hasta mañana, respondió Catherine con calma. Esta es tu última oportunidad. Si podemos convertirnos en una verdadera familia, depende de ustedes a partir de ahora. Cuando Elizabeth y Victoria se marcharon, Catherine se quedó en la sala junto a James y Eleanor. La duda la invadió y preguntó con cierta ansiedad. ¿Hice lo correcto? Eleanor tomó su mano con ternura. La gente puede cambiar, pero a veces es necesario un aprendizaje forzado. Les diste la oportunidad de cambiar, y ese es el regalo más grande que podrías ofrecerles. Esa noche, mientras Catherine contemplaba las fotografías de las gemelas que esperaban ser adoptadas, pensó en el futuro que se avecinaba. Una nueva forma de familia, no unida por la sangre, sino por el amor, la comprensión y la posibilidad de sanar las heridas del pasado mientras construían nuevos lazos. A la mañana siguiente, el teléfono de Catherine sonó. Era un mensaje de su madre. Acepto las condiciones, y me disculpo sinceramente. Catherine respiró profundamente. Sabía que esto no era un final, sino el comienzo de algo nuevo. Un año después, Cleveland volvía a estar en la temporada de Acción de Gracias. Una luz cálida iluminaba la casa de Catherine y James, mientras el delicioso aroma del pavo y el pastel de calabaza flotaba desde la cocina hasta la sala de estar. En el suelo, las gemelas de 7 años, Lily y Rose, reían mientras leían juntas un libro ilustrado. Ya habían pasado 6 meses desde que se convirtieron oficialmente en una familia. Todos estarán aquí pronto, dijo Catherine, quitándose el delantal. ¿Está todo listo?, preguntó con una sonrisa. Todo perfecto, respondió James, dándole los últimos toques al pavó. Eleanor dijo que llegaría un poco temprano, así que no debe tardar. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, y las gemelas gritaron emocionadas. «Abuela», corrieron a abrir la puerta. Eleanor estaba de pie, con una cálida sonrisa y regalos en ambas manos. «Mis adorables nietas», exclamó mientras las abrazaba con cariño. Las siguientes en llegar fueron Elizabeth y Victoria, acompañadas por el pequeño Timothy. En comparación con el año anterior, ambas lucían muy distintas. Elizabeth tenía una expresión más suave, y su antigua obsesión por las apariencias perfectas parecía haberse desvanecido. Victoria también proyectaba una actitud más gentil y relajada. «Katy», comenzó Elizabeth, un poco nerviosa, «traje esto». En sus manos sostenía un pastel de manzana casero. La antigua Elizabeth jamás habría llevado algo hecho en casa. Siempre prefería los postres perfectos comprados en tiendas de lujo. «Gracias», respondió Catherine con una sonrisa genuina mientras lo aceptaba. «¿Lo hiciste tú?». Elizabeth asintió, algo avergonzada. «He estado aprendiendo a cocinar con las mujeres del grupo de apoyo. Me han enseñado muchas cosas». Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, el ambiente era completamente diferente al del año anterior. Ya no había tensión ni sarcasmo. En su lugar, una calidez tranquila y un aire de reconciliación flotaban en la habitación. Antes de empezar a comer, Elizabeth, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio. «Este último año, me enseñó lo que realmente significa familia», dijo con la voz entrecortada. «No se trata de lazos de sangre, sino de apoyarnos y respetarnos en los momentos difíciles». Miró directamente a Catherine, con sinceridad en su mirada. «Catherine, James, Eleanor, gracias por enseñarme esta lección tan importante». Respiró profundamente antes de continuar. Además, al pasar tiempo con las mujeres que enfrentan la pérdida de un embarazo o la infertilidad, entendí algo más. El poder de las palabras. Las palabras pueden curar, pero también pueden herir profundamente. Mis palabras el año pasado fueron imperdonables. Catherine, sosteniendo a sus gemelas en un cálido abrazo, sonrió con ternura. «Este es el verdadero significado del Día de Acción de Gracias», respondió con suavidad. «Dejar atrás el odio y el prejuicio, y abrir el corazón a la comprensión y al amor». Después de la cena, Catherine salió al jardín con su madre.
El crepúsculo del otoño teñía el cielo de tonos cálidos, y el follaje resplandecía con los colores dorados y rojizos de la temporada. ¿Cómo van las boutiques Anderson?, preguntó Catherine con curiosidad. Elizabeth sonrió con orgullo. Estamos tomando un nuevo rumbo, explicó. Ahora nos enfocamos en crear ropa para todas las mujeres, considerando distintos tipos de cuerpos y necesidades. Es un cambio pequeño, pero un gran paso hacia algo mejor. Se quedó en silencio por un momento antes de añadir con más honestidad. Y las actividades en el centro de apoyo se han convertido en mi salvación. ¿De verdad?, preguntó Catherine, sorprendida. Honestamente, dijo Elizabeth con una sonrisa suave. Al hablar con mujeres que han enfrentado la pérdida de un bebé, me di cuenta de mis propios prejuicios. Ahora entiendo la importancia de la empatía. También comencé a capacitarme como consejera 2 días a la semana. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Catherine miró hacia la casa. Eleanor estaba en la sala, leyendo un libro con las gemelas. James y Victoria discutían planes para las próximas vacaciones de los niños. Incluso el padre Thomas, con su expresión pacífica y serena, se había unido a la conversación. En ese momento, Catherine sintió su corazón lleno. Esto era el verdadero significado de la familia. No la perfección, sino la aceptación y la comprensión. No la crítica, sino el apoyo incondicional. Y, sobre todo, el valor para aceptar el crecimiento y el cambio. Mamá, gracias, dijo Catherine en voz baja. Gracias por cambiar. Elizabeth apretó suavemente la mano de su hija y, con una sonrisa de gratitud, respondió. Gracias a ti, hija.